Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este lunes 9 de febrero. Los saluda Karina Yapor. De combustible para los aviones se suspende. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. La Casa Blanca y el Departamento de Estado siguen muy de cerca la situación en Venezuela tras el secuestro de la figura de la oposición Juan Pablo Guanipa a pocas horas de haber sido liberado. El hecho generó incluso el rechazo de María Corina Machado, quien presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos en Washington. Ahí está justamente nuestro corresponsal, Juan Esteban Silva. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca, que sigue de cerca, mucha atención, la situación de Venezuela. Usted bien lo decía, Karina, lo que ha ocurrido con el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. Miren las imágenes. Fue secuestrado apenas horas después de haber sido excarcelado. La noticia llega desde Caracas, donde familiares, figuras de la oposición han denunciado que hombres armados sin identificarse interceptaron a Guanipa en la noche del domingo. Se lo llevaron por la fuerza poco después de que había recuperado su libertad tras más de 8 meses detenido por motivos políticos. Guanipa es un líder prominente, destacado de la oposición venezolana, exdiputado, exvicepresidente de la Asamblea Nacional, reconocido por su cercanía con María Corina Machado, Premio Nobel de Paz. Las circunstancias del hecho han generado preocupación. Lo que dice su hijo Ramón Guanipa es que un grupo de aproximadamente 10 personas, armados, vestidos de civil, emboscaron a su papá cerca de las 11:45 de la noche en el sector conocido como Los Chorros, allí en Caracas, obligándolo a descender de un carro, llevándolo en uno de varios automóviles sin identificación visible. Esto es lo que dice Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre. Ya basta de tanta represión. Pero vemos cómo el hecho coincide con la visita de María Corina Machado a Washington, justamente para evidenciar esas violaciones a los derechos humanos por parte del régimen en Caracas. Machado ha dejado claro que una transición democrática no será posible sin libertades plenas, presentando hoy ante la comisión documentación sobre esas detenciones arbitrarias, la persecución política, la situación de los presos políticos que aún permanecen tras las rejas. Esto es lo que ha dicho María Corina Machado. Inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela, aquellos que han estado en prisión, no pueden relatar qué es lo que han vivido. Quiero contarles que la presión regional no termina allí, porque mientras se está a la espera de la audiencia de Nicolás Maduro en marzo en la ciudad de Nueva York, recordemos por cargos relacionados con narcotráfico, se siguen desarrollando hechos que mantienen la atención sobre Venezuela. El Departamento de Guerra, miren ustedes, está confirmando que fuerzas militares abordaron el petrolero Aquila 2, un buque bajo sanciones tras una larga persecución desde el Caribe hasta el Océano Índico. El Pentágono afirmando que se trató de una interdicción marítima a buque sancionado, parte de esa campaña más amplia para hacer cumplir las sanciones, evitar que embarcaciones vinculadas a Venezuela eludan el bloqueo establecido por Estados Unidos, aunque aquí no se menciona ese país, pero se menciona el Caribe, el hemisferio occidental. Por supuesto, la Casa Blanca atenta a lo que está ocurriendo en Venezuela, la preocupación que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, porque se dé la pronta libertad de todos, absolutamente todos, los presos políticos. Es la información para Voz News desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. En otras cosas, el cantante puertorriqueño Bad Bunny ha generado aplausos, pero también críticas tras su show completamente en español durante el medio tiempo del Super Bowl y que dejó atrás las expectativas de un mensaje político directo tras los operativos de ICE. En lugar de una protesta frontal, el artista ofreció una representación de la cultura hispana cargada de salsa y reggaetón con referencias caribeñas hasta escenas cotidianas como una boda y un niño durmiendo en 2 sillas. Vestido de blanco y con ocasio en la espalda, interpretó varios de sus éxitos. Aunque Bad Bunny dijo Dios los bendiga o bendiga a los Estados Unidos e incluyó la bandera estadounidense, su decisión de cantar completamente en español desató un intenso debate cultural y político. Para muchos hispanos fue un gesto de orgullo, para otros una apuesta polémica que desafió las tradiciones del mayor evento deportivo estadounidense. Y el presidente Trump se convirtió en uno de los críticos más duros del show de medio tiempo del Super Bowl protagonizado por Bad Bunny. A través de la red social Truth, calificó la presentación como absolutamente terrible y uno de los peores de la historia. Según su mensaje, el espectáculo no tiene sentido, insulta la grandeza de Estados Unidos y no representa los estándares de excelencia del país. Trump también cuestionó que el show fuese en español, afirmando que nadie entendía una palabra y que el baile fue repugnante, especialmente para los niños que seguían la transmisión. Sus declaraciones reavivaron el debate cultural y político que ya había generado la actuación del artista puertorriqueño. Por cierto, justo este tema de la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl será uno de los temas a discutir en nuestro panel con nuestros analistas Alfonso Aguilar, Orlando Avendaño y Vanessa Vallejo. No se lo pierda. Seguimos con más. Una Corte Federal de Apelaciones falló a favor de la administración Trump el viernes por la noche al respaldar su política de no otorgar fianza a inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país. El caso se centra en la interpretación de una ley que exige que los inmigrantes que aún son solicitantes de admisión sean retenidos sin fianza mientras buscan ser admitidos en los Estados Unidos. Administraciones anteriores aplicaban esta ley principalmente a inmigrantes que habían ingresado ilegalmente al país de manera reciente, pero la administración Trump argumentó en julio que cualquier persona que se encuentre de manera ilegal en el país y sea detenida es considerada solicitante de admisión y por lo tanto sin derecho a fianza. La juez Dana Douglas, quien fue nombrada por el expresidente Joe Biden, fue la única en votar en contra de la medida y afirmó en su voto que el fallo obligaría a detener sin fianza a hasta 2 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. Y el Departamento de Seguridad Nacional destituyó esta semana a un alto funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, luego de que se descubriera que presuntamente había filtrado información confidencial a la prensa. De acuerdo con fuentes internas citadas por la cadena Fox, el agente habría compartido datos personales del personal de CBP, así como detalles relacionados con negociaciones sobre el muro fronterizo. El funcionario, cuyo nombre no fue revelado, fue retirado de su oficina en Washington, D.C. después de que el DHS identificara la filtración. Las autoridades no han precisado cuánto tiempo habría durado la supuesta divulgación ni el alcance total de la información compartida. Y las negociaciones en el Congreso para aprobar el plan de financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional están en un punto crítico mientras se acerca una nueva fecha límite para tratar de evitar un cierre parcial de esa agencia. Vanessa Vallejo nos cuenta las demandas de cada uno de los partidos. Vanessa. El próximo viernes podríamos ver de nuevo un cierre parcial del gobierno, ya que las conversaciones entre demócratas y republicanos sobre la financiación del Departamento de Homeland Security cada vez están más tensas. Los demócratas, por su parte, están pidiendo cambios a la forma en la que ICE opera, y esto como condición para aprobar el proyecto de ley de gasto público. Estas restricciones incluyen prohibir que los agentes de inmigración usen mascarillas, exigirles que muestren una identificación visible y obligarles a obtener órdenes judiciales para entrar en propiedades privadas. Los líderes republicanos han rechazado estas propuestas, calificándolas como una lista de deseos poco realista. Veamos al líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, criticando las peticiones de los demócratas. Tom Homan told Leader Schumer himself, I was part of the conversation in the Oval Office a few days ago, he said that's one of the demands that I'm not going to be able to implement. I have to protect my officers. And when you have people doxing them and targeting them, of course we don't want their personal identification out there on the street.
Pero los republicanos también tienen sus propias peticiones. Algunos miembros del partido, como la representante Ana Paulina Luna, están impulsando la aprobación de un amplio proyecto de ley electoral conocido como Ley SAFE. Al respecto, el presidente Trump dijo lo siguiente ayer en Truth Social: las elecciones estadounidenses están amañadas, son fraudulentas y son el hazmerreír del mundo entero. O las arreglamos o dejaremos de tener un país. Les pido a todos los republicanos que luchen por lo siguiente: ley para salvar América. 1. Todos los votantes deben presentar una identificación de votante. 2. Todos los votantes deben presentar prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar. 3. No se permiten las boletas por correo, excepto en casos de enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes. Pero los demócratas tampoco quieren aceptar las condiciones de los republicanos. Veamos al líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, respondiendo cuando una periodista de CNN le expone que la mayoría de americanos están de acuerdo con requerir una identificación con foto a la hora de votar. But requiring basic ID in order to vote is really popular. A Pew poll from a few months ago showed 83% of Americans, including 71% of your fellow Democrats, support requiring an ID to vote. Why are they wrong? I haven't said that they're wrong. We know that states are the ones who are empowered to conduct elections, and every state should be allowed to decide the best way to proceed. Pues como vemos, tanto republicanos como demócratas tienen peticiones que parecen inaceptables para la contraparte, de modo que la posibilidad aumenta a medida que pasan los días de que de nuevo el viernes el Departamento de Homeland Security se quede parcialmente sin financiamiento. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Por cierto, si le gusta nuestro noticiero y nuestro contenido, entonces vaya de inmediato a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase y active las notificaciones. De esta manera va a recibir siempre una notificación cuando tengamos nuevo contenido para usted. Estará siempre atento a las noticias y, por supuesto, de esta manera nos ayuda a seguir creciendo. Vamos con más información. La declaración de Ghislaine Maxwell ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes terminó menos de una hora después de haber comenzado este lunes por la mañana, cuando la cómplice convicta del fallecido Jeffrey Epstein se acogió a la quinta enmienda. Maxwell compareció ante los legisladores virtualmente para una entrevista a puertas cerradas en la investigación bipartidista de la Cámara de Representantes sobre el manejo del caso de Epstein por parte del gobierno federal. Maxwell fue declarada culpable en 2021 por su papel en ayudar a Epstein a abusar sexualmente de adolescentes y actualmente cumple una sentencia de cárcel de 20 años en una prisión de Texas. Así nos vamos a la pausa comercial. La presidenta Sheinbaum considera injustas las amenazas de Estados Unidos a los países que intenten enviar petróleo a Cuba. Los detalles de esto y más al regreso, aquí a Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Este lunes, el régimen de Cuba alertó a las aerolíneas sobre la falta de combustible para vuelos. La situación afecta principalmente a compañías estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas. Hasta ahora, ninguna aerolínea ha informado públicamente cómo enfrentará esta situación, que podría generar cambios en rutas, frecuencias y horarios en el corto plazo. El 29 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden presidencial que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, tras considerar que la isla representa un riesgo para la seguridad nacional. La decisión reforzó una medida previa del 3 de enero, cuando Washington anunció el fin del petróleo venezolano para Cuba, luego de la operación militar que concluyó con la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Y Rusia acusó hoy a Estados Unidos de aplicar medidas asfixiantes contra la dictadura de Cuba, un aliado tradicional de Moscú en plena crisis energética en la isla caribeña. La situación en Cuba es realmente crítica, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una rueda de prensa diaria, asegurando que las medidas asfixiantes impuestas por Estados Unidos están causando muchas dificultades al país. Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos, al menos para proporcionar la asistencia que podamos, añadió el funcionario. Y México envía más de 814 toneladas de ayuda humanitaria entre víveres y artículos de primera necesidad a Cuba, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que es muy injusto que Estados Unidos no permita enviar petróleo a la isla. Nuestro compañero Alejandro Roldán tiene el informe desde Ciudad de México. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y finalmente hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que México ya no está enviando petróleo a Cuba, algo que no había puntualizado desde que se impuso la advertencia de los Estados Unidos, la cual calificó de injusta. Sin embargo, confirmó el día de hoy que se enviaron más de 800 toneladas de ayuda humanitaria a la isla. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Son dos los buques que zarparon este fin de semana. Uno de ellos es el buque Papaloapan, que transporta alimentos como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua. En otro buque se informó que van 277 toneladas de leche en polvo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba, por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos. Para los analistas, esta ayuda humanitaria es incompleta porque momentáneamente calma la necesidad de alimentación de la isla, pero no resuelve el problema estructural. Incluso esta ayuda que México hace se ve como permitida desde los Estados Unidos. Si vemos el juego de ajedrez que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, le permite a México presentarse como el benévolo, como la gente buena que va a apoyar con alimentos a Cuba, cuando realmente lo que le urge a Cuba son combustibles. Ya están reportando que no tienen combustible para los aviones. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos dio a conocer que un buque cargado con combustible con destino a la isla fue interceptado, por lo que es claro el mensaje de la administración del presidente Trump. Y México hace todo lo que le indican, porque de lo contrario, expedientes que los involucran con el crimen organizado, con el trasiego de drogas, con los narcotraficantes, podrían salir a la luz. Que Donald Trump lograra cambiar el régimen desde 1958, esto va a ser la gran noticia mundial y que repercute en muchos cubanoamericanos que están viviendo en los Estados Unidos. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roldán. En más información, la guerra entre Israel y Hamás ha entrado en una nueva fase marcada por un frágil alto al fuego, continuas amenazas a la seguridad e importantes implicaciones regionales que involucran a Irán y sus aliados. Estados Unidos sigue profundamente involucrado, tanto como el aliado más cercano de Israel, así como líder en materia de seguridad global. Hoy conversamos con el embajador Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, sobre la situación actual y los próximos pasos. Veamos. The Israel-Hamas war has entered a new phase with a fragile ceasefire, ongoing security threats, and major regional implications involving Iran and its proxies. The United States remains deeply involved both as Israel's closest ally and as a global security leader. Today, we speak with Ambassador Mike Huckabee, the U.S. ambassador to Israel, about where things stand and what comes next. Ambassador Huckabee, thanks so much for being with us today. Thank you, Karina. It is a pleasure to get to visit with you, and I appreciate very much you having me on your show. Thanks, Ambassador. I would like to start by asking you, where does the ceasefire stand today, and is it actually making Israel more secure? It really is. There are a lot of cynics that are saying, oh, this whole agreement's not working, it's not holding. But I want to tell you, I'm living right in the middle of it, and I can assure you that it has been a remarkable 4.5 months since the president brought all of those nations together to sign his 20-point peace plan. Here's why I can tell you.
For the past 4.5 months, no one in Israel has had to wake up in the middle of the night to the sound of a siren and rush to a shelter within 90 seconds to protect themselves from a ballistic missile. That alone is significant. Secondly, every hostage, living and deceased, are all home. First time since 2014 that Israel has not had a hostage in Gaza. That is significant. There's some bumps. The fact is, Hamas has not lived up to their agreement. They said that they would disarm and demilitarize. President Trump's made it clear that's what they're going to have to do, and they don't have a future in Gaza. They haven't quite gotten the message, and they still pop up and take shots at IDF soldiers who in turn return fire, as they should. But other than that, it has been a very significant, incremental, and methodical process toward a new Gaza. Absolutely, Ambassador. There's been significant progress, as you just mentioned. However, as you just mentioned as well, Hamas has publicly refused to disarm despite the U.S. demands. Can there be any real peace without the complete defeat of Hamas? No, not really. The long-term future of Gaza depends upon Hamas going away, and certainly that they have to give up their arms. And one of the things that I've appreciated so much about President Trump, he is a person that when he sticks to something, he really does stick to it. He has said repeatedly with great clarity, there's never been any equivocation that Hamas must disarm, and they have no future in Gaza. And, you know, if you think about it, Karina, why would they have any future there? It would be like letting the Nazis have a role in the future of Germany after World War II. Nobody would have thought that was a good idea. But Hamas, they're really not civilized people. What they did to massacre and mutilate the people of October the 7th is one of the most atrocious things that have ever happened in human history. And then if you think about the hostages they took, they held, they tortured, they beat, they starved, they raped. These are not people that normally would sit down on the table and think rationally and act reasonably. So it's probably going to take something a little more than a conversation to get them to that point that they keep their agreement. When that happens, how it happens, and who does it, I can't answer that tonight, but I'm convinced President Trump is quite serious. They can do it the easy way, or they can do it the hard way. It's their choice. And speaking about the process to reach that point, Prime Minister Netanyahu will be in the United States this week. The Board of Peace put in place by President Trump is set to meet for the first time on February 19. How can the board enforce accountability and ensure that Israel's security is not compromised by diplomatic concessions? I think Israel is very adamant that they're not going to allow their security to be compromised. They want all of this to work. We all do. But the truth is, it's going to require a coming together of all the nations that signed the peace deal. And it was remarkable. President Trump brought every single Arab leader to Sharm el-Sheikh. They all signed a peace agreement. They all agreed that this is a better world without Hamas. They all agreed hostages needed to be released. Most people, I think, if you would have asked them in Israel 5 months ago, is there going to be a lasting ceasefire and will all the hostages be home? By this time, and people would have said, no, probably not. And yet here we are. It's happened. So I'm hopeful that there will be some pressure. Maybe it comes from Qatar, Turkey, Egypt, not sure. But somewhere within the next few weeks, that there's going to be a realization on the part of Hamas that nobody is standing with them. Everyone is against them. And it's time for them to give up or face a very harsh reality. Ambassador, Russian President Vladimir Putin said he's open to contributing $1 billion to the Board of Peace, but argued that it will require the release of the Russian assets in the U.S. that were frozen during the Biden administration. Is that feasible, or do you think Putin is trying to take advantage of the situation? Oh, I'm sure he's trying to take advantage. As to what the U.S. will do with that offer, I don't know. And that'll be President Trump's decision. He'll think through it carefully. And I'm convinced he'll make a good decision based on what's best for really the Board of Peace going forward. And I don't know what that may be. Here's the interesting thing that I hope people will really reflect upon. Until President Trump stepped in, everything was going sideways. We weren't getting the hostages out.
There was ongoing conflict in Gaza. It was only getting worse, not better. President Trump has brought something to the table that most people did not think was possible, and he deserves the credit for that. The Board of Peace is now being constituted. It also involves the technocratic government that will run the day-to-day operations of Gaza, and that's everything from sewer systems, water systems, electricity, making sure there's internet and that there are pathways open and that people start getting decent housing again. All of those are very complicated things. It's going to take time. But if I've ever had confidence, I have confidence that President Trump leading this, he'll get it across the finish line. And I'm sure both sides are grateful for this progress that has been made until now. Let's talk about about Iran. The Ayatollah regime continues to arm and finance Hamas and Hezbollah while facing internal unrest at home. What role should the United States play in countering Iran without dragging the region into a wider war? I think if nothing is done and Iran does not give up their nuclear aspirations, a war at some point is inevitable because Iran is insisting upon it. They're not building nuclear weapons and attempting to increase their arsenal of ballistic missiles because they're protecting themselves from someone. They're using it as the possibility for an offensive assault, first against Israel. But I hope Americans understand, for 47 years, Iran has said death to America. It's always been their goal that as soon as they had the capacity for long-range ballistic missiles, they'd light one of those things up and send it to the United States. So if Americans think that they're immune from this and it's a Middle East problem, it's an Israel problem, they don't know the full extent. They don't understand the proxies that Iran has around the world. Here's an example. Karina, Hezbollah is in 12 Central and Southern American countries, heavily in Venezuela, throughout Central and South America. Hezbollah is a threat to every American. How many Hezbollah soldiers might be hiding in the United States, ready to do whatever they're ordered to do as sleeper cells? We don't know how many may have slipped across the border the past 4 years when the borders were wide open. We just need to understand that when someone for 47 years tells you that their goal is to kill you, you really should pay attention to that. Absolutely. And there's actually reports of Venezuela allegedly provided Venezuelan passports to members of Hezbollah and Hamas. And I think the capture of Maduro really helps not only here in Latin America, and as you mentioned, the relations that Hezbollah and Hamas have established with Latin America as a threat to the United States. So hopefully we can see more progress in that direction. Ambassador Huckabee, we really want to thank you for being with us today to address these important issues. Thank you, Karina. It's been a pleasure. I hope we get to do it again soon. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros panelistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl dividió las opiniones de los americanos y del mundo. Quizás ese fue el precio de traer la política a los deportes, o quizá no. Para hablar de ello, vamos a darle la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y algo me dice que este tema era uno de los más esperados, compañeros, así que quiero que comencemos con qué les pareció el show de Bad Bunny. En términos generales, en breve, 1 minuto cada uno, y luego ya nos vamos a los específicos. Vanessa, comienzo contigo. Bueno, a mí me pareció un show, como dice Karina,
Pues yo creo que para los estándares de lo que es un Super Bowl le faltó como gente volando, como luces, como todo este tipo de cosas súper wow que uno está acostumbrado a ver en los shows de medio tiempo. Sin embargo, creo que es un show súper diferente y también muy cargado de simbolismo. Y creo que me sorprendió en el sentido de que, no sé, esperábamos que saliera vestido de mujer o que gritara Eyes Out o alguna cosa así. Y la verdad es que esos mensajes yo creo que sí los envió, pero de una manera mucho más inteligente. Nos vamos contigo, Alfonso. ¿Qué te pareció? Finalmente llegamos a este momento en que podemos hablar del espectáculo. La pregunta es si dividió al panel, eso está por verse, ¿verdad? Pero mira, yo honestamente, siendo lo más objetivo posible, yo creo que como espectáculo de entretenimiento fue entretenido. Hay que reconocerlo. Fue muy artístico, una muy buena producción. Obviamente su música sigue siendo terrible, no sabe cantar, yo no sé qué idioma estaba hablando. Algunas de las canciones son ofensivas, asquerosas, un contenido sexual terrible, y aún así las cantó, como la canción Mónaco de su último disco. También el baile este reggaetonero, el perreo terrible, lo vimos, y también incluso entre dos hombres. O sea que eso me parece fue totalmente inadecuado. Pero sí, creo que el espectáculo como espectáculo fue interesante, fue bueno, bien producido, pero sí creo que hay unos mensajes sutiles, pero bien planeados, que yo creo que abonan a dividir al país, no a unirlo. Yo creo que él estaba celebrando más bien América Latina, todo el hemisferio, y no los Estados Unidos. Cuando sí habló de God Bless America, pero una mención muy breve, yo creo que a la larga estaba celebrando la identidad de cada país del hemisferio en vez de celebrar la unidad americana. Y está bien, podemos reconocer la hispanidad, nuestros países de origen, pero dentro de lo que nos une como americanos, él podía haber hecho un esfuerzo mayor para demostrar esa unidad, esos vínculos que nos unen a todos como americanos. Y vamos a ir a esos específicos más adelante. Esto comienza bien. ¿Qué te pareció, Orlando? Vamos contigo y luego entramos en estos detalles. ¿Qué te pareció en términos generales? Me gustó. Creo que fue un buen show. Creo que pues Bad Bunny es entretenimiento puro. No es un mezzosoprano, no es un cantante excesivamente talentoso. Evidentemente es una propuesta conceptual, es música urbana, es el reggaetón, que evidentemente es parte de la identidad hispana. Negarlo es pues tratar de mirar a un lado frente a lo que está ocurriendo. El reggaetón es probablemente el género popular más importante y de mayor llegada de la música latina, siendo Bad Bunny hoy su mayor exponente y el más reconocido. Y yo creo que esto también es parte de lo que es Estados Unidos. Yo disiento en que el espectáculo fue divisivo. Yo creo que fue lo contrario. Se esperaba, y es gracioso porque aunque Bad Bunny, por ejemplo, prácticamente hizo un elogio a un matrimonio tradicional, habló de la cultura hispana, dijo Dios bendiga a Estados Unidos, marchó con una cantidad inmensa de banderas lideradas por Estados Unidos. Aún así, aunque mucha gente esperaba un show, por ejemplo, hubiera una apología a la comunidad LGBT o algún gesto político explícito en contra de ICE, no lo hubo. Se ha tratado de plantear esto como que si fue divisivo o antiamericano. Y más allá de si te gusta o no Bad Bunny, yo quisiera entender en qué momento celebrar la cultura hispana, que es parte esencial de Estados Unidos, es antiamericano, ¿no? Y bueno, en ese sentido quiero preguntarles, ya veo a Alfonso negando con la cabeza. Alfonso, si quieres responder a Orlando. Es que lo que pasa es que no podemos tapar el sol con la mano. O sea, esta es una persona sumamente política y estaban esos mensajes ahí, pero de una manera más sutil. Él sabía que no podía ser muy expreso en su apoyo a la comunidad LGBT. Tuviste dos hombres perreando, claramente, y se vieron en un momento. Se vio el perreo, que de por sí es un baile sexista, misógeno, eso lo vimos. Cantó partes de Mónaco, que es pornográfico lo que está diciendo. O sea, claramente había mensajes.
nuevamente, una cosa es celebrar la hispanidad. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo incluso no tengo problema con que se cante en español, pero con tal que se celebre claramente el vínculo que nos une a todos como americanos. Yo me pregunto si cuando él decía God bless America se refería a América, Estados Unidos, o América, el continente, como se entiende en América Latina. Fíjate que al final, un mensaje muy cargado, cuando él sale con todas esas banderas, al final él entra al end zone, donde uno apunta el touchdown, ¿verdad? Y tira la bola ahí, ¿verdad? Como diciendo, aquí llegamos a este país y nos quedamos con este país. O sea, me parece que por ejemplo, él reconoce aspectos de la cultura puertorriqueña. ¿Por qué no mencionó la 65 Infantería, ese batallón de soldados puertorriqueños muy reconocido que luchó en la guerra de Corea? El hombre es un nacionalista puertorriqueño que odia a Estados Unidos, lo ha dicho, y quiere la independencia de Puerto Rico. ¿Cómo puede ser proamericano y tener este discurso antiamericanista? Esta canción que cantó Ricky Martin de Bad Bunny, de que no nos suceda lo que le sucedió a Hawái, condena el colonialismo americano y es una expresión de que no quiere que Puerto Rico siga siendo parte de Estados Unidos. Eso no es proamericano. Entonces hay muchos mensajes ahí. La izquierda lo está utilizando para tratar de decir que es que la derecha no, y los conservadores, el movimiento MAGA, no aprecia la cultura hispana, pero eso sencillamente es falso. Yo no creo que Bad Bunny representa a todos los hispanos, representa quizá un sector, claro. Pero yo diría que incluso en Puerto Rico, la mayoría de los puertorriqueños, incluso que van a sus espectáculos, no están de acuerdo con los principios que él promueve. Claro, y creo que ese es el cuestionamiento. En esta escena que señalas del final, incluso su actitud y cuando él va mencionando los nombres de los países, su cara es como de enojo, de agresividad, no de unión, de celebración o de integración, sino como de enojo, y al final tiene este gesto. Ahí no había amor. Y después sale diciendo que lo que es más fuerte que el odio es el amor, con esa cara de odio. No sé, es que yo creo que hay como un double talk, ¿no? Como dice una cosa, pero trata de decir otra. Honestamente, yo creo que esto se está sobreleyendo. Fue un espectáculo de entretenimiento. Por ejemplo, cuando Bad Bunny le entrega su Grammy al niño, entonces apareció toda la lectura política al respecto. La izquierda empezó a decir que esto era un gesto anti-Trump, porque el niño era Liam Conejo y esto era anti-ICE, lo que sea, y al final simplemente era un gesto de él con él mismo, un poco reconociendo que el niño puede lograr sus sueños en lo que sea. Esto se está es que tú quieres creer en Bad Bunny, estás siendo ingenuo. Tú quieres creer en este hombre cuando claramente... No es cuestión de creer o no. Eso fue planificado. No es cuestión de creer o no, es cuestión de disfrutar el show y ya, no sobreleerlo. Ahora, creo que el contexto siempre va a ser importante. La selección, desde el momento en el que la NFL escoge una figura como Bad Bunny para representar este show de medio tiempo del deporte número uno estadounidense, que es el fútbol americano, del evento más visto no solamente por los estadounidenses, sino en el mundo. Y escogen a Bad Bunny cuando Bad Bunny es un activista anti-ICE, es un activista que en los Grammys dijo ICE Out, un activista que en septiembre, hace unos meses, dijo que no iba a presentarse más en Estados Unidos por los operativos de ICE, que tiene abiertamente una agenda de izquierda que va en contra de los valores más tradicionales americanos, como la ideología de género y todo esto. Escogerlo a él, simple y sencillamente esa elección no implica ya un tinte político. Vanessa, ¿cómo lo ves y cómo ves el rechazo masivo de muchos conservadores ante la presentación de Bad Bunny? Pues yo creo que evidentemente sí hay un tinte político desde el inicio, es decir, eso se sabía. El asunto aquí también es como el cambio de estrategia que hace Bad Bunny. En vez de ser tan burdo, tan agresivo, tan directo, yo lo que veo ahora es una cantidad de simbolismos que Orlando y otros podrían decir que uno está simplemente sobrepensando y enloqueciéndose con lo que puede pensar, pero yo no creo. A mí una de las cosas que me llamó más la atención cuando empezó el show, y no lo vi al principio como algo político, sino como un error de escenografía, es que lo principal cuando alguien hace shows a gran escala es que la persona o el protagonista y además los bailarines se puedan ver. Toda la primera parte de ese show ocurre entre esos, no sé, matas de caña de azúcar, al parecer es eso,
Y entonces alguien, si ustedes ven los videos de alguien que estuvo en el Super Bowl, no podía ver directamente el escenario, sino que tenía que mirar la pantalla. Yo al principio dije, pero ¿qué es esta falta de tecnicismo? Y por eso digo que me faltó lo de volar y todas estas cosas. Pero luego cuando se va desarrollando y entonces uno ve que la gente que estaba allá no podía ver directamente, sino que le tocaba mirar la pantalla y que están escondidos entre matas que tradicionalmente han sido, digamos, los campos en los que trabajaban los inmigrantes. Yo creo que él ahí lo que estaba haciendo era mostrando todo un movimiento de rechazo a esos migrantes escondidos, trabajadores, y en muchas partes del show él, por ejemplo, dice, bailen sin miedo. Y repito, hasta el final, muchas partes del show se hacen a escondidas entre los árboles. De hecho, los árboles, muchos de los árboles eran personas y se veía la cara ahí entre las matas. Entonces yo creo que fue efectivamente todo un acto sobre la migración y sobre la gente escondida. Claro. Y creo que sí efectivamente utilizó esos simbolismos. Yo lo que creo es que la NFL le dijo, mire, aquí nada de meternos en problemas con el presidente Trump. Él dijo, sí, bueno, pero se reunió con unos muy buenos artistas que le crearon todo esto. Pero yo no creo que sea casualidad y no creo que se les haya olvidado que la regla número 1 es que se pueda ver el show. Hicieron el show a escondidas por mandar un mensaje político, por ejemplo. No, definitivamente el grupo detrás de toda esta producción, increíble, lo pensaron muy bien, pensaron una manera muy sofisticada de cómo enviar estos mismos mensajes. Ahora, con lo que tú dices, Vanessa, es cierto, hemos visto algunos videos compartidos en las redes sociales, por ejemplo, de que en realidad la gente que estaba ahí presente en el estadio realmente no estaba involucrada con el espectáculo, parte quizá porque no se veía el espectáculo, estaba rodeado de todas estas ramas, cañas o matas, como lo mencionas. Además, obviamente, de la barrera del idioma, era como algo raro, no estaban involucrados, la gente, en realidad la mayoría no estaban bailando, de acuerdo a las imágenes que hemos visto en las redes sociales, y eso, bueno, se supone y es cuestionable cuando se supone que este es uno de los shows más importantes en el que además está toda la familia y se debe de disfrutar, que haya sido de esta manera. En el otro lado, lo bueno y lo positivo, por ejemplo, como los latinos, las cosas bonitas. Yo creo que para los latinos el haber visto la tiendita ahí, que la gente sale de la tiendita, que la gente baila o platica con todo el mundo, quitando obviamente el perreo y este tipo de movimientos terribles que además también hacen otros artistas como raperos, por ejemplo, con los cuales tampoco concuerdo. Pero fuera de eso, creo que fue muy buena la idea de los productores de presentar ese tipo de la cultura, lo que ha causado polémica, los postes de luz. Corríjanme ustedes, yo quiero saber, yo lo interpreto como una manera de protesta por la pobre infraestructura de Puerto Rico con la red eléctrica. Esa es mi interpretación de eso cuando lo vi subirse a estos postes de luz. Hemos sabido que Puerto Rico ha sufrido mucho, sobre todo con los huracanes. Así que definitivamente cada detalle fue extremadamente pensado. No creo que haya sido de manera fortuita, de manera muy inteligente, pero con un mensaje sí muy fuerte, político, Orlando. Sí, mira, varias cosas. A ver, Bad Bunny es un artista de izquierda. Eso no es un secreto. Todo el mundo lo sabe. Y de hecho, también es activista. Por lo tanto, se valora mucho que, aunque sea el activismo, en este caso haya sido sumamente sutil, ¿no? Al punto en que creo yo que queda opacado por los gestos que fueron alegres, ¿no? Fueron, yo creo que reivindicativos de lo que significa la comunidad hispana. La imagen de Bad Bunny despertando al niño acostado entre 2 sillas, 3 sillas, creo que eso es algo que solamente entiende la comunidad hispana. Pero aquí hay varias cosas. Yo sí siento que se está sobrepolitizando y sí me preocupa que la reacción a esta sea superficial, independientemente de si te gusta o no Bad Bunny. Por ejemplo, decir que hay que deportar a la gente que está ahí, que el concierto de Bad Bunny te ha llevado a querer que deporten a todos los inmigrantes, incluso los legales, como llegué a leer, y esas expresiones no contribuyen con el movimiento conservador. Decir que, por ejemplo, es un error que haya un show de medio tiempo en español no contribuye al movimiento conservador. Y aquí hay varias cosas. Yo creo que sí, se puede explicar la decisión de la NFL como un statement político, pero también se puede explicar desde el punto de vista comercial. Bad Bunny es todo eso, estoy de acuerdo, un activista, etcétera, pero además es el artista en español más escuchado del mundo y es el artista incluso más escuchado en Spotify, por un lado. Por el otro lado,
La NFL para este año tiene planteado 9 juegos fuera de Estados Unidos. Es claro que está buscando expansión y parte de esa expansión implica la comunidad hispana y latinoamericana. A mí me parece completamente natural que apele a la comunidad latinoamericana más allá de los hispanos viviendo en Estados Unidos. Porque sí, es verdad que esto es un show de Estados Unidos, pero los deportes americanos están tratando de expandirse. Y por último, el punto de que si hubo bailes ofensivos o lo que sea, a ver, al final un show musical es una cuestión de gustos, así como aplica a Bad Bunny, aplica a Kendrick Lamar, aplica a Rihanna, aplica a Beyoncé, aplica a Shakira, aplica a la misma Lady Gaga, en cuyos todos eventos de medio tiempo han tenido cualquier tipo de expresiones que agradan a uno y a otros no, y es legítimo. Entonces me parece un poco injusto aplicarle a este show toda la fuerza y toda la restricción y toda la censura, porque, en fin, hubo bailes que son naturales en el mundo de la cultura urbana, que es de la música que precisamente canta Bad Bunny. Bueno, pero se critican en todos esos ejemplos que tú has mencionado. Se han criticado anteriormente las participaciones que ha habido incluso de otros latinos como parte de eventos del Super Bowl, incluyendo Shakira, me parece, si no mal recuerdo, J-Lo, por ejemplo, también. De todos modos, se critica la sexualización por ser un espacio familiar. Y mi pregunta es, ¿no hubiese podido de alguna manera, o sea, si se hubiese quedado en ese espectáculo de representación de la cultura latina bonita, sin todos estos temas políticos, ¿no hubiese sido una mejor oportunidad y un mejor mensaje de unidad? Y la pregunta es también, ¿es este el lugar adecuado para mandar tu mensaje político de izquierda? Aunque sea disfrazado y más moderado, como lo mencionaba Vanessa, quizá fue que la NFL le dijo, aquí no vas a venir a hacer lo que hiciste en los Grammy la semana pasada. No sé, ¿cómo lo ves, Alfonso, Vanessa? ¿No hubiésemos podido tener una mejor representación de lo que somos los hispanos en general y no provocar más rechazo del que ya hay en algunos sectores? No, claro que sí. Digo, hay muchos de estos ejecutivos que lo único que están pensando es en el dinero, o sea, en expandir los mercados, y en ese sentido hay que reconocerlo. O sea, la audiencia fue de más de 140 millones. Creo que es el show de mitad de tiempo que más audiencia ha tenido hasta el momento. Hay que reconocer eso. Él es un artista global, es un fenómeno global. Pero aquí está el problema. Si lo hubieran mantenido como un artista extranjero, y hemos tenido un montón de artistas extranjeros, U2, Paul McCartney, Rolling Stones, son todos extranjeros. Pero en este caso, este es un hombre que está haciendo un comentario cultural sobre los hispanos en Estados Unidos. No es sobre la hispanidad en América Latina, es sobre hispanos en Estados Unidos. Y ahí es el problema, ¿no? Entonces yo creo que como sea, el Super Bowl sigue siendo por ahora uno de los deportes principales en Estados Unidos, el evento deportivo más importante del año. La mayor parte de la audiencia es de Estados Unidos y hay que tomar eso en cuenta. Y no lo tomaron, obviamente. Fue un mensaje cultural de decir, mira, somos hispanos y nos vamos a quedar, no va a haber ningún cambio en términos de lealtad, porque quien me define es la bandera en el país de origen. Él no dice mi país es Estados Unidos. Él dijo varias veces, mi país es Puerto Rico. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema. Hay maneras de hacer esto. Yo creo que se podía haber celebrado la hispanidad, pero si se quería hacer un comentario cultural sobre los hispanos en Estados Unidos, era sumamente importante demostrar esos vínculos que unen a los hispanos. Por ejemplo, claro, todos los hispanos que están en la policía o que están en ICE, todos los hispanos que han servido en las Fuerzas Armadas. Nada de eso, nada de eso. Todos los hispanos que atesoran a esta nación por la gran oportunidad que les ha dado, ¿no? O sea, dejar eso implícito. Totalmente. Entonces, mira, yo estoy de acuerdo que los bailes del pasado han sido terribles. Para mí la música urbana es terrible, afroamericana también, pero hay que reconocer que el perreo lo lleva a cierto nivel. O sea, el perreo sabemos lo que es, basta ver las imágenes, o sea, y había perreo entre hombres, y no solo eso, había algunas mujeres, cuando él empieza a cantar esa canción, ¿cómo es que se llama? Lo que mi tía sabía, o lo que, whatever, algo de la tía, ahí salen unas mujeres que parecen prostitutas.
Yo no sé, o sea, yo denigrante, creo que, como de digo, verdad denigrante es de las mujeres, entretenido, denigrante de nuestra pero cultura también el ser representados de esa manera, honestamente. entretenido, pero inapropiado para el momento. Así es. Cerramos contigo el tema, Vanessa. Has estado muy callada. No, en esta parte de qué debió haber pasado, ahí sí ya yo creo que estoy un poco más de acuerdo con Orlando, porque yo no creo que la NFL estuviera intentando buscar a Bad Bunny para mandar un mensaje de la hispanidad y de unirnos. Simplemente Bad Bunny rompe listas, todo el mundo lo quiere escuchar. Incluso los gringos les llamó la atención a muchos de ellos, quieren expandirse al mundo hispano, eso era lo que estaba buscando la NFL. Entonces ellos simplemente están buscando un tipo que ponga a la gente a mover los pies aun cuando no les entiende, un tipo que está vendiendo discos. Entonces ponernos a fantasear sobre lo que pudo ser, sobre cómo se pudo incluir a la comunidad, pues no tiene mucho sentido. Y la verdad es que, o sea, yo no sé, Alfonso dice que el perreo lleva estas, digamos que porquerías a niveles extraordinarios, pero por ejemplo los shows de Madonna de hace mucho tiempo son absolutamente asquerosos y horribles también. Correcto, correcto. Entonces como que tampoco, como que creo que hay que escandalizarse mucho por ello. Lo que a mí realmente me preocupa, más allá de por qué la NFL no hizo un show de amor y paz, porque pues ellos verán qué hacen, es un poco más bien lo que decía Karina, de que otra vez vuelve ese cliché de ahí están las prostitutas latinas, de que los latinos son solo eso me molesta, pero pues es una cosa que no podemos hacer nada cuando el que más vende es él. Así es. Una última cosa sobre algo de Orlando que me parece muy importante. Parte, y lo brillante también de esta producción, es que provoca. Y el arte busca provocar muchas veces. Y ellos están buscando con esto provocar a la derecha. Y la derecha tiene que saber en la reacción ser más inteligente y no morder el anzuelo, porque muchos lo están haciendo, como bien decía Orlando, y diciendo estupideces que sí molestan a los hispanos. Por supuesto. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Háganos llegar sus comentarios. Usted también puede opinar sobre este tema y sobre todo lo que discutimos aquí. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más del panel de voces. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. El régimen de Venezuela liberó a más de 30 presos políticos, pero volvió a arrestar a Juan Pablo Guanipa, considerado uno de los principales líderes de la oposición, sin explicaciones y sin haber violado las medidas cautelares. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esta situación. El día de hoy, Diosdado Cabello, de hecho, habló de esto. Vamos a escucharlo y luego lo discutimos. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Llamando pues a la calle, llamando, este país quiere paz. Comienzo contigo, Orlando. ¿Qué representa de nueva cuenta el arresto de Juan Pablo Guanipa? ¿Y a qué se refiere Diosdado Cabello en que violó los términos de su libertad? Lo primero es que es absolutamente falso. Juan Pablo Guanipa no violó nada. En la boleta de excarcelación se establecen dos medidas cautelares. Una es prohibición de salida del país y la otra es presentación ante los tribunales cada 30 días. No le prohíben hablar con la prensa, no le prohíben salir a acompañar a los familiares de los otros presos políticos, no le prohíben decir que la voluntad popular hay que respetarla y que puede haber reconciliación en el país, pero sobre la base de la verdad. Y eso fue lo que dijo Juan Pablo Guanipa tras salir de prisión. Hay que decirlo, fue valiente, implica mucho, estuvo casi un año secuestrado luego de estar 9 meses en la clandestinidad, y aún así decidió acompañar a los familiares de presos políticos.
Lo secuestran ilegalmente, además en un secuestro brutal. Más de 10 personas armadas entraron a la casa en la que él estaba, apuntaron a todas las personas que estaban ahí y se lo llevaron violentamente. Eso evidentemente no se corresponde en lo absoluto con el debido proceso. Esto es una medida arbitraria, es un secuestro arbitrario y puede explicarse, yo creo que con dos hipótesis. La primera es que una facción del chavismo, probablemente la liderada por Diosdado Cabello, está desafiando al propio régimen interino de Delcy Rodríguez y obviamente a Estados Unidos y secuestrando a Juan Pablo Guanipa para no perder el poder y para tener también con qué negociar, tenerlo como rehén. O la segunda es que el mismo régimen de Delcy Rodríguez tuvo que actuar rápidamente ante lo que estaba generando la salida de Juan Pablo Guanipa. Ayer hubo una caravana en Caracas, cientos de personas en las calles acompañando a Guanipa y le tienen miedo a que la sociedad se vuelva a movilizar. Cualquiera de estos dos escenarios tiene que ser inaceptable para Estados Unidos. Hay que recordar que hace apenas un poco más de una semana, el mismo secretario de Estado Marco Rubio decía ante la audiencia en el Congreso que él celebraba que los presos políticos que estaban saliendo a libertad, estaban recuperando sus espacios y estaban hablando con la prensa, que fue justamente lo que hizo Juan Pablo Guanipa, y también emitió una advertencia que van a juzgar al régimen por cómo traten a los presos políticos recién liberados. Pues ojalá haya consecuencias a este secuestro que es inaceptable desde todo punto de vista. Y justo esto que acabas de describir es mi siguiente pregunta para Vanessa. Vanessa, ¿qué representa precisamente el secuestro de Guanipa? No solamente desde una perspectiva de derechos humanos, en donde realmente se le secuestra por expresarse, por ejercer el derecho de la libertad de expresión, y qué representa y cómo refuerza esto la narrativa de que el chavismo ha perdido legitimidad, que hay dos fuerzas armadas en realidad, que quizá no solamente es el régimen interino de Delcy Rodríguez, sino que hay una fragmentación. ¿Qué piensas? ¿Piensas, como lo dice Orlando, existe esa fragmentación o crees que el propio régimen de Delcy Rodríguez fue quien tomó la decisión de ir y secuestrar de nueva cuenta a Guanipa? Pues es que no sabemos qué es lo que está pasando en realidad ahí adentro. Las dos cosas me parece que son posibles. Guanipa es uno de los líderes de la oposición más conocidos, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Entonces, obviamente, lo que se hace capturándolo de nuevo es mandarle un mensaje, pues no solo a él, sino a todos los presos que están saliendo para decirles, ok, salen, pero se quedan callados en sus casas, o si no, pues los volvemos a capturar. Y yo creo que además de eso, además de ese mensaje que se le manda a los que están saliendo y en general a la gente que quiere hablar ahora o que siente que ya puede hablar, porque mucha gente en Venezuela, antes de que capturaran a Maduro, por ejemplo, no tuiteaba y ahora están tuiteando porque sienten que pueden hacerlo y que no les va a pasar nada. Yo creo que este es un mensaje más o menos para esa gente, pero también el asunto es que lo que viene de ahora en adelante, yo creo que en todos los ámbitos que nos podamos imaginar, va a ser ese como testeo y contrapunteo entre Estados Unidos y el régimen, ¿no? Yo creo que el régimen va a intentar como ensanchar los límites de ver qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Este es el momento, por ejemplo, de que Estados Unidos efectivamente con nombre propio diga, lo liberan otra vez a Guanipa, o si no, el régimen va a entender que puede hacer este tipo de cosas y que a Estados Unidos no le va a importar mientras que le dé el petróleo. Entonces, de ahora en adelante vienen un montón de situaciones así en las que se van a establecer, digamos, un marco de reglas de cómo va a actuar el régimen de Venezuela y cómo va a responder Estados Unidos. En ese sentido, Alfonso, ¿cuál crees que debería ser la respuesta de Estados Unidos tomando en consideración las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada y este atrevimiento por parte del régimen interino de simple y sencillamente y arbitrariamente encarcelar de nueva cuenta a Guanipa? Tiene que ser fuerte y contundente y seguramente ya ha habido una llamada, seguramente directamente a la presidenta diciendo lo sueltan ahora mismo. O sea, el mensaje de Diosdado es inconcebible. O sea, básicamente vamos a soltar a los presos políticos con tal que no ejerzan sus derechos fundamentales. O sea, es inaceptable, ¿no? Entonces yo creo que Vanessa lo expresa muy bien. Ellos están viendo, claro, por bajo presión tienen que soltar a los presos, pero quieren asegurarse de que
no se sientan con la libertad de expresarse públicamente o ser llamados a que la gente salga a expresarse en contra del régimen. En parte han sido exitosos durante los pasados años porque han mantenido ese miedo, reprimiendo a la sociedad. Entonces el pueblo tiene miedo a salir. Pero esto es fundamental, estos detalles, estos incidentes son muy importantes porque aquí es que se va a ir desarrollando, se va a ir liberando el pueblo venezolano para poder hacer expresiones libremente sin que tengan miedo de represalias. Entonces lo que hizo este señor Guanipa es muy importante. Sí, es una pena que lo hayan detenido, hay que ver quién exactamente fue, etcétera, pero vamos, claro, las cosas van a suceder. Lo importante es que en la medida que vaya más gente hablando, más gente expresándose, más gente saliendo a la calle, entonces se va a ver que el régimen va perdiendo influencia, va perdiendo poder, ¿no? Y eso es parte de esta transición. No va a ser fácil, va a tomar tiempo y estas cosas van a suceder. Y la respuesta de Estados Unidos a ello va a ser muy importante y muy determinante para lo que viene. Vamos a estar muy atentos a ello. Yo creo que por eso es sumamente importante, como lo hemos hecho en las últimas entrevistas que hemos tenido, entender la diferencia entre que los presos políticos han sido liberados o simplemente excarcelados. Realmente de lo que podemos hablar hasta ahora es excarcelación, no realmente una liberación. Compañeros, así llegamos al final. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por estar en el panel del día de hoy. Y gracias a ustedes por su confianza en Voz News. Antes de despedirnos, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí están todas nuestras plataformas. Y tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y suscríbase. Comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a seguir creciendo. Que tengan una excelente noche y si Dios lo permite, les esperamos mañana. Bendiciones.